Muy bien, entonces vamos a trabajar en esta parte con gráficas de control. Han hecho gráficos estadísticos, vamos a trabajar nosotros ahora con gráficas de control. Estas gráficas de control generalmente se utilizan para ver la tendencia de una serie de números, un conjunto de números que tienen un determinado comportamiento. O sea, la idea es que podamos en un sistema cualquiera o en un modelo cualquiera, podamos determinar si el sistema es en algún momento estable o no es estable. Pasa de un estado transitorio a un estado estable. Entonces, necesitamos hacer un control, necesitamos hacer una verificación. Dado que tenemos un conjunto de datos, una serie de números simplemente, esos números, ¿cómo los grafico? ¿Cómo hago que se pueda ver una tendencia, una serie de tiempo en gráfico? Entonces, generalmente los sistemas o los modelos van a tener un estado estacionario, podríamos decir, que va cambiando con el tiempo hasta tener un estado, un estado de, podríamos decir, de equilibrio. Entonces, en este sentido, necesitamos tener alguna herramienta, contar con alguna herramienta que nos permita tener este tipo de gráficos a partir de una serie de números, reitero. Entonces, para esta parte, uno de los métodos que se utiliza es el promedio móvil. El promedio móvil. Existen varios tipos de promedio móvil. El que vamos a tomar es el promedio simple para nuestro caso. El promedio simple se utiliza en economía, por sobre todo, para pronósticos. Se utiliza para obtener tendencias de demanda, tendencias de ventas, etc. Entonces, este método, que es el promedio móvil simple, se utiliza en general para calcular pronósticos. Vamos a tomar esta metodología, esta técnica, a fin de entender cómo se hacen estos promedios y cómo podríamos aplicarlos a nuestros números, a nuestra serie de observaciones y observar una tendencia. Entonces, para eso, por favor, voy a pedirles que ingresemos a la plataforma. En la plataforma, en esta parte tenemos una carpeta, al igual que en los otros ejercicios, que dice promedio móvil. Vamos a descargar el promedio móvil, ambos archivos, promedio móvil, control y promedio móvil simple. Vamos a tomar en primera instancia el promedio móvil simple. Descarguen esos dos archivos Excel, por favor, para que podamos trabajar en esta parte. Ya abriendo el promedio simple, entonces vamos a tener estos dos cuadros con los cuales vamos a trabajar el día de hoy. Entonces revisemos, por favor. Me avisan si ya lo tienen abierto. Excelente, muy bien. Entonces vamos a tomar estos dos cuadritos. Aquí vamos a trabajar con el primero y luego vamos a trabajar con el otro cuadro de igual manera. Vamos a ventas. Este sería un pronóstico de ventas. Vamos a colocarle algún formato
que lo haga diferente, cambiándole colores simplemente. Bueno, tenemos acá un cuadro donde están los históricos, los datos históricos recogidos de ventas expresado en miles, ¿no? 20,000, 21,000, 15,000, 14,000, cada uno de los meses se ha recogido estos datos y hasta diciembre se tiene toda esta información. La idea de esta parte es que se pueda pronosticar, se pueda tener el pronóstico, en este caso de la demanda, de lo que vamos a vender en adelante, en el mes de enero, para el mes de enero. Básicamente estamos calculando el pronóstico para el siguiente mes. En este método la idea es sencilla. Hay que establecer un periodo, ¿sí? Un periodo que va a servir para realizar la media, el promedio. En este caso, dependiendo de los periodos, puede ser K, puede ser un periodo de 2 o puede ser un periodo de 3, de 4, de 5, dependiendo de lo que uno quiera y lo que más se asemeje a la realidad. En este caso, si tomamos una tendencia media que tenga un periodo K igual a 2, entonces significa que el pronóstico se hace considerando los dos valores anteriores al mes que se quiere proyectar, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera proyectar el mes de marzo, tendría que sacar el promedio de los 2 meses anteriores, de enero y febrero. Si yo quisiera proyectar el mes de mayo, entonces saco el promedio de los 2 meses anteriores. El periodo determina cuántos meses anteriores, cuántos periodos anteriores son los que vamos a utilizar para determinar esta tendencia. En este caso, el periodo es 2. Por ser 2, entonces estaríamos hablando de que el pronóstico para el siguiente mes va a ser considerado a partir de los 2 meses anteriores, ¿sí? De los 2 meses anteriores. Promedio significa la suma de estos dos elementos y obviamente como el periodo es 2, se divide simplemente entre 2. En este caso, la fórmula que podríamos utilizar entonces es básicamente el promedio. Como habíamos dicho, podría ser el promedio, la suma en primera instancia de el dato histórico de enero más el dato histórico del mes de febrero y todo eso dividido entre 2, ¿no? Ese sería el promedio, o en este caso eso sería el pronóstico para el mes de marzo utilizando esta metodología. Podemos cambiar esto simplemente colocando igual promedio y colocando los dos números anteriores, el rango de los dos números anteriores. Entonces tenemos que, de acuerdo a esta metodología, el pronóstico sería 20.5 para el mes de marzo. Lamentablemente no se asemeja, está un poco alejado de la realidad, ¿no? Vamos a probar con el siguiente, en este caso sería igual un promedio de los meses anteriores, de febrero y de marzo. Tenemos 18. Y así podemos ir obteniendo los valores simplemente copiándolos. Entonces, en un periodo K tendríamos el pronóstico para el mes de enero 2022 expresado en el número 22. ¿Sí? Este sería el pronóstico utilizando la tendencia media con un periodo K igual a 2. Podrán observar también que no es posible sacar un pronóstico para el mes de febrero. ¿Por qué? Porque no tenemos datos anteriores a enero. Menos de enero, porque enero prácticamente no tiene datos anteriores. Esta metodología requiere que se tenga un conjunto de valores previos, ¿no? Por lo menos la cantidad de periodos. Por eso es que la tendencia se empieza recién en el mes de marzo. Y a partir de ahí podemos encontrar la tendencia.
Vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a calcular el pronóstico con un periodo K igual a 3. En este caso, se imaginan, tengo que tener los 3 periodos anteriores para hacer el cálculo. Serían estos 3 periodos para calcular el pronóstico del mes de abril. Entonces, igual tendría que ser simplemente un promedio de enero, febrero y marzo. Y con eso estaría sacando el promedio y sería el pronóstico para el mes de abril. De igual manera, podríamos ir sacando para el resto de los meses. Y tendríamos el pronóstico para el último mes, de acuerdo a esta metodología, con 21.33. Este sería nuestro pronóstico para enero 2022. Esta tendencia puede ser cambiada, se puede probar con otros números más. Es útil cuando la tendencia podríamos decir, estacionaria, es decir, tiene una tendencia ya sea ascendente o descendente, y más aún todavía si es lineal, ¿no? Entonces, puede ser lineal o no lineal, pero ya que sea una tendencia ascendente o que sea una tendencia descendente. Podemos adicionar uno extra más, pongámosle uno de 5, con un periodo K igual a 5, y vamos a ver cómo va con nuestro pronóstico. En este caso, si son 5, necesito 5 datos anteriores. Necesitaría hasta para acá, recién podría trabajar desde junio. En junio tendría que sacar el promedio de los meses anteriores, desde enero hasta mayo. Saco el promedio y ese sería mi pronóstico, ¿no? Acá tengo pronóstico 16, que este es mucho más cercano al que se había logrado tener en ese mes de junio. Vamos a copiar el resto y acá tendríamos un pronóstico expresado en 20.4. En todo caso, ese sería el número que estaríamos pronosticando utilizando este método. Sabemos que los pronósticos, si bien nos dan la idea de una tendencia, nunca van a ser tampoco exactas, ¿no? Siempre van a ser ideas dadas. Entonces, por acá tenemos algunos números entre 22, 21 y 20 calculados con este promedio. Lo que se puede hacer a continuación es mostrar en un gráfico la tendencia y vemos cómo está, cuál es el comportamiento que tiene. Vamos a hacer un gráfico directamente. Vamos a colocar, vamos a marcar todo el cuadro, vamos a insertar, vamos a los gráficos recomendados y dentro de los gráficos recomendados podemos elegir este que está mostrando líneas en el tiempo. Vamos a colocar el gráfico, ahí va el gráfico, aquí podemos cambiarle el título. Pronóstico de ventas. ¿Listo? Entonces, acá tenemos ya la gráfica y podemos ver que efectivamente, en este caso, la venta como tal es el color azul que ha ido comportándose de esta manera y adicionalmente tenemos los otros colores que estarían reflejando la tendencia la tendencia que tendría en este caso el pronóstico de ventas, ¿no? Que en cierta manera también va asemejándose. Seguramente con muchos más datos probablemente podamos tener un pronóstico mucho más cercano a la realidad. Muy bien, entonces este sería el método del promedio simple para calcular pronósticos, generalmente pronósticos de venta, pronósticos de demanda. Vamos a ir al siguiente ejercicio, en este caso también es demanda. Podemos ahora hacer lo mismo. Como ya sabemos calcular esto, vamos a colocar esto en blanco
y ponerle un color diferente. Entonces acá vamos a hacer el cálculo. A ver, hagan el cálculo ustedes y cuál sería el pronóstico para el mes de diciembre. Con un periodo K igual a 3 y con un periodo K igual a 4. ¿Qué tal? A ver, ¿cuál es su pronóstico para el mes de diciembre? Excelente. Listo, entonces es sencillo calcular esto. Entonces vamos a colocar en el pronóstico, si tenemos un periodo de 3, vamos a sacar el promedio de los 3 anteriores para inferir el siguiente mes, ¿no? Vamos a colocar entonces simplemente promedio y calculamos con el periodo K igual a 3. Esto sería el número. Y podemos replicarlo, ¿no? Entonces tenemos nuestro pronóstico para el siguiente mes, que sería 1510. Esos números lo podemos redondear para que no nos causen problemas. Podemos utilizar así. De igual manera, vamos a ver el pronóstico con periodo 4. Vamos a ver si con 3 exactamente 1510. Con 4, vamos a tener con 4 igual promedio de los 4 anteriores. Excelente. Y con esto tenemos los números. Y nuestro promedio, nuestro pronóstico con un periodo de K sería 1495. Perfecto. Ahora lo único que tenemos que hacer es la gráfica correspondiente, ¿no? Vamos a agarrar toda la gráfica y todos los datos, toda la tabla y crear la gráfica. Insertar, vamos a ir directamente a gráficos recomendados. Vamos a tener nuevamente nuestra gráfica que expresa tendencias y vamos a hacer una verificación. Entonces, en este caso, el pronóstico de demanda que tenemos, cambiemos acá. El pronóstico de demanda que tenemos, podríamos ver que las demandas real tiene bastante fluctuación, ¿no? Podemos ver que hay bastante fluctuación. Sin embargo, los pronósticos en cierta manera van suavizando, van encontrando una tendencia. Probablemente sea necesario aplicar alguna otra metodología para tener mayor precisión en el tema del pronóstico, ¿sí? En todo caso, acá lo que me interesa ante todo es el ejercicio que se hace de los promedios móviles, cómo se hacen los cálculos de promedios móviles, para que yo pueda utilizar este promedio y hacer que un conjunto de datos, un conjunto de observaciones que han sido tomadas a partir de
la fabricación de una pieza a partir de la atención de algún servidor en particular y demás, y tener una tendencia. Esa es la idea. Entonces, esta parte es básicamente para introducirnos al tema de los promedios móviles. Podemos ver que los promedios móviles, entonces, no son complicados de hacer, simplemente necesitamos determinar el periodo y a partir de eso podemos tener unos números que nos puedan servir como pronóstico para el siguiente mes o los siguientes meses. Muy bien, entonces voy a cesar esto, lo voy a dejar grabado y cierro esto de los promedios, del promedio móvil simple de esta metodología para ahora sí pasar, al otro ejercicio, en este caso, que corresponde a la gráfica de control de un conjunto de observaciones que se han hecho y que están tabuladas. Este es el conjunto de datos que tenemos. Imagínense que es el tiempo de fabricación de una pieza cualquiera y tenemos estos datos. Estos datos que los hemos recogido son 100 datos de los cuales queremos tener la tendencia, queremos ver cuál es el comportamiento que tienen. ¿Pasan de un estado transitorio a un estado estable o no pasan? ¿En qué momento pasan? Queremos ver esa gráfica. Entonces acá decíamos, podemos decir un estado transitorio a un estado de equilibrio, a un estado estable. Entonces, para eso vamos a utilizar precisamente el promedio móvil. Acá tenemos el promedio móvil, como habíamos comentado, en el tema de pronóstico, básicamente se toma un periodo, el periodo K, que determina cada cuánto vamos a hacer el promedio. En este caso, el promedio estaría siendo dado por esta fórmula. El promedio móvil va a ser Rn igual a 1 sobre n más la sumatoria de 1 hasta n multiplicado por la observación o por el número aleatorio que nosotros tenemos en este momento. Y hay que hacer un cálculo para n igual a 1 hasta 100. ¿Sí? Entonces, ya con esa idea vamos a trabajar en esta gráfica. Vamos a recoger, si voy a recoger en este caso un espacio, una columna, botón derecho, insertar, y digo que se desplacen las celdas hacia la derecha. Muy bien, están desplazadas. Acá vamos a colocar el número de la observación, el número del caso. Y aquí vamos a tener el valor que vamos a utilizar para obtener el promedio móvil y posteriormente la gráfica de control. Entonces, en este caso nos conviene que esto se encuentre en columnas. Entonces vamos a hacer que todos estos datos se puedan colocar en una columna. Vamos a copiar, entonces yo voy a copiar o voy a cortar y voy a pegar después de los 10 números, el otro grupo igual corto y coloco de tal manera que todo quiero que se convierta en una sola columna. Voy a cortar y voy a volver a copiar, corto lo que me queda y coloco esto, ¿no? Corto lo que me queda y coloco el resto, corto lo que me queda y coloco el resto. Los últimos dos. Listo. Ahora sí, voy a colocar los números. Rellenar series.
incremento de 1, aceptar. Y tendría las 100 observaciones, ¿sí? Aquí tengo las 100 observaciones. Observaciones. Que pueden ser, como hemos dicho, la fabricación de una pieza, puede ser el tiempo de espera de algún servicio. Vamos a colocarle un color. Y listo. Muy bien. Si nosotros tenemos este gráfico y quisiéramos obtener el comportamiento, entonces podríamos nosotros graficar, ¿no? Agarraríamos todos los datos, insertamos un gráfico, en este caso de tendencias, y tenemos este gráfico, ¿no? Pero bueno, podemos advertir que este gráfico prácticamente no nos ayuda en nada, ¿no? Acá no podemos determinar si hay una tendencia, si este proceso de fabricar piezas, es decir, los tiempos que se han tomado y demás, no nos están permitiendo entender o ver de manera gráfica si este conjunto de datos va a pasar de un estado transitorio a un estado de equilibrio, a un estado estable. No podemos visualizar porque prácticamente es un gráfico que nos muestra simplemente la cantidad o el valor observado nada más. No nos ayuda prácticamente nada. Aquí es donde interviene el promedio móvil. Aquí vamos a nosotros calcular el promedio móvil utilizando la fórmula que nos han proporcionado. Voy a poner esto igual, así más o menos. Ahí lo podemos dejar. Entonces, interpretemos la fórmula. El promedio dice que el promedio móvil Rn, un promedio móvil cualquiera, es igual a 1 dividido entre la sumatoria de 1 hasta n, de todos los números hasta ese lugar, en realidad la sumatoria de las observaciones. Este sería R sub I, sería la observación, sería en algún caso el número aleatorio al cual queremos encontrarle su gráfica de control. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Esto sería igual, hagamos para n igual a 1. Para n igual a 1 sería igual a 1 dividido entre 1, ¿sí? Esta parte, 1 sobre n, sería 1 dividido entre n, multiplicado por la sumatoria, suma, ¿de quién? De todos los números de 1 hasta n, pero n es 1 solamente. Entonces sería solamente esta observación. Y coloco el cierre del paréntesis y coloco enter. Ese sería mi primer número, el promedio móvil para n igual a 1. El promedio móvil para n igual a 2. El promedio móvil para n igual a 2 sería igual a 1 dividido entre ¿cuánto? Entre 2, porque estoy haciendo para 2. Voy a colocar acá el número 2 y tengo que multiplicar ahora esto por la sumatoria, suma de todos los números que se han observado hasta este momento, desde 1 hasta n. Es decir, serían estos 2, ¿no? Y con eso cierro el paréntesis. Ya tendría el siguiente número. Para el tercer caso, sería igual 1 dividido entre n, que sería 3, multiplicado por la sumatoria de los números o de las observaciones
del 1 hasta el número 3, de la primera hasta la tercera. Entonces marcaría todos estos datos, ¿no? Y tengo el siguiente número. Y así tendría que continuar para el resto de los casos. Así tendría que continuar para el resto de los casos. Pero para no estar haciendo uno por uno, vamos a aplicarle la fórmula. Voy a borrar estos dos y voy a colocar la fórmula de a una, ¿no? Que sería igual a 1 dividido entre el n, en este caso, en ese momento sería n, sería el número 2, multiplicado por la sumatoria, no es la sumatoria, es el promedio. Tenemos que poner multiplicado por el sumatoria de los números observados anteriormente, entre el 1 y el 2. Con esto cierro, ¿no? Entonces prácticamente sería el valor del siguiente número. Nosotros podríamos fijar la primera celda, podemos poner F4 para fijarla, de tal manera que podamos copiar al resto. ¿Qué ha pasado acá? La fórmula es suma, no es un promedio, porque estamos haciendo la división entre el n, pero es suma, ¿no? Vamos a colocar 0.33. Y ahora sí, podemos arrastrar, copiar para el resto. Perfecto. Ahora sí, vamos a marcar todo este cuadro y vamos a nivelar todos los decimales a 4 decimales. Este sería el promedio móvil, ¿sí? Hemos calculado utilizando la fórmula, ¿sí? Tal cual. Podemos hacer este mismo cálculo utilizando también la función promedio de Excel, ¿no? La primera, no hay problema, es el mismo nada más. Es el mismo nada más, pero en los otros casos podemos colocar promedio de los dos anteriores. Cesamos, igual vamos a colocar F4. Tendríamos el 33015. Difiere en este caso porque la división es previa. 1 dividido entre n antes y eso multiplicado por la sumatoria. Entonces, dejamos nomás con la fórmula tal cual hemos trabajado. Este sería el promedio móvil de este conjunto de datos que nos han proporcionado para ver la gráfica de control. Ahora sí, vamos a hacer su gráfica y vamos a ver si este conjunto de datos, conjunto de observaciones, tiene la tendencia a tener un estado estable, un estado de equilibrio. Para eso graficamos, vamos a poner por acá nuestro gráfico, insertar. Marquemos primeramente los datos. Voy a marcar los datos del eje X y los datos del promedio móvil. Con control estoy marcando, ¿no? Ahora sí voy a los gráficos recomendados para hacerlos rápidamente y tendría este otro gráfico. En este caso vamos a poner aceptar y tenemos como título gráfica de control conjunto de datos.
lo sellamos, ¿no? Entonces acá podemos observar dos diferentes gráficos. Esta la podemos bajar por aquí abajo para quizá compararlo. Listo. Entonces acá tenemos la gráfica de control. Nosotros podemos observar que en este gráfico, este conjunto de datos que nos han proporcionado, que los hemos convertido en una sola columna, tienen una tendencia a pasar a un estado estable, a un estado de equilibrio, ¿no? En primera instancia pasa por un estado estacionario, un estado de transición, un estado transitorio, donde los datos van variando, van oscilando, ¿no? Van oscilando y con el paso del tiempo o con la cantidad de observaciones que se van haciendo a lo largo del tiempo, podemos ver que conforme va pasando, tiende a estabilizarse. Podríamos decir que este conjunto de datos en el modelado tiende a estabilizarse. Más o menos desde dónde. Podríamos decir que a partir de los 61 más o menos estaría pasando a un estado estable. Diferente con calcular directamente las observaciones. Entonces acá tenemos al promedio móvil como una herramienta que nos permite obtener un conjunto de datos y poderlos graficar utilizando esta metodología de tal manera que podamos encontrar una gráfica de control. Y esta gráfica de control nos va a ayudar a interpretar la tendencia que tiene esa serie de datos. Eso es el promedio móvil. Entonces acá ya podemos nosotros darle la respuesta, ¿sí? La gráfica llega a un estado estable. Nosotros podemos indicar respuesta. Ponerle un gráfico o un color. Respuesta. La gráfica de la serie de datos propuesta tiende a un estado estable. Esa sería la primera pregunta. En caso afirmativo, ¿a partir de qué valor se puede considerar el inicio del estable? Viendo la gráfica, nosotros podríamos considerar que a partir del 61 más o menos tiende a incorporarse al estado estable. Entonces podríamos decir observación 61. ¿Sí? Esa sería entonces la respuesta a la pregunta que nos han propuesto. Así lo dejaríamos y con eso habríamos completado, ¿no? Esta observación prácticamente es una gráfica de la observación que no nos ayuda, que no nos muestra ninguna tendencia. Sin embargo, la gráfica de control sí nos permite afirmar que esa serie de datos, ese conjunto de datos, tiende a un estado estable, a un estado de equilibrio. Y bueno, conforme van pasando las observaciones, podemos ver que la tendencia marca eso. ¿Ya? Muy bien, entonces, ese es el método del promedio móvil y la idea es determinar, en algún momento tenemos que interpretar y ver tendencias. Y las tendencias las podemos sacar a partir de las observaciones. Una metodología que podemos aplicar es el promedio móvil para obtener esta tendencia.